Quedan 29 días para las elecciones, 29 días para el 22 de octubre, poco menos de un mes. Esta semana empieza la veda de actos de gobierno y anuncios. Y el domingo que viene, domingo 1 de octubre, en Santiago del Estero va a ser el primer debate entre los candidatos a presidente. En este contexto podemos decir que estamos entrando en la etapa definitiva de la campaña, en el último mes, en la segunda mitad de esta campaña larga que hay entre las PASO y las generales. Y a esta altura del partido, con más dudas que certezas, y ahora vamos a ir haciéndonos algunas preguntas y tratando, no sé si de darle respuesta, pero sí de aproximarnos o de usar esas preguntas como un trampolín para entender mejor lo que está pasando. Pero hay algo que queda claro, que es que esta carrera para conseguir la presidencia de la Argentina, se parece mucho a una carrera de embolsados entre rotos, a un circuito con obstáculos, recorrido a duras penas, con lo que tienen, como pueden, por candidatos dañados, incompletos, proyectos mutilados, representaciones que están rotas, identidades que están fracturadas, y en ese contexto el que llega más entero al final, el que aguanta más, el último en caerse, va a ser el que gane. Esto no es una carrera de 100 metros llanos, esto no es una prueba de velocidad, esto es una prueba de resistencia y de no cometer errores. Y en ese sentido, o utilizando esa base como punto de partida, me animo a plantear 4 incógnitas o 4 dudas o 4 preguntas como guía para entender qué está pasando y qué puede llegar a pasar. La primera, yendo de atrás para adelante, es a dónde va Juntos por el Cambio. Preguntarse si tiene un camino al triunfo y qué puede pasar en el momento en el que se vea que no. Porque, y esto es algo que lo han dicho siempre ellos, Juntos por el Cambio es una coalición electoral, no una coalición de gobierno en aquellos lugares donde han gobernado, ya sea en la nación durante los 4 años de Macri, como en la ciudad de Buenos Aires o en las provincias donde el que gana gobierna y los demás a duras penas acompañan. Y una coalición electoral, cuando deja de ser competitiva electoralmente, deja de tener sentido por definición. Y por lo tanto, desaparece, cesa de existir. La segunda pregunta es entonces si tiene un camino al triunfo, si hay alguna combinación de posibilidades que deposite a Patricia Bullrich en la Casa Rosada. Y esto es Argentina y cuesta mucho decir que no a un mes de las elecciones. Pero lo cierto es que parece muy difícil. No solamente porque de los 3 candidatos competitivos, Patricia Bullrich es la que menos votos tuvo en las PASO y bastantes menos que los otros 2. Milei estuvo cerca del 30, Sergio Massa un poco menos de 3 puntos menos, si no me equivoco. Patricia Bullrich, por su cuenta, estuvo 10 puntos abajo de Massa. 9. Que se compensaron, obviamente, con los votos de Horacio Rodríguez Larreta, que terminó dándole la ventaja en el acumulado a Juntos por el Cambio y el segundo lugar. Entonces, Patricia Bullrich necesita, en principio, garantizar esos votos que dejó correr Larreta, y es algo que no es seguro. Y mucho menos viendo las declaraciones de Mauricio Macri sobre el radicalismo, las declaraciones de algunos radicales sobre Macri, lo que pasó el otro día en el Congreso, donde
con el exclusivo fin de no votar divididos la cuarta parte prácticamente del bloque de la oposición de Juntos por el Cambio se ausentó al momento de la votación, porque si no hubieran levantado la mano y votado a favor del impuesto a las ganancias, de la eliminación del impuesto a las ganancias, algo por otra parte lógico porque lo vienen proponiendo desde hace por lo menos una década. Y que me lleva a preguntarme, por ejemplo, si llega al recinto de la Cámara de Diputados la reducción del IVA que van a hacer esos diputados radicales o algunos del PRO incluso. Massa, que no es tonto, ya dice que hay lugar para ellos en el gabinete. Sabe que a los radicales hay pocas cosas que les guste más que un lugarcito en el gabinete. Y esto tiene que ver en gran parte con que hay un sector de Juntos por el Cambio que ya está viendo que no van a ganar. Y que como están viendo que no van a ganar, se dan cuenta de que esa coalición electoral que conformaron en 2015 deja de tener sentido. Y además saben que hay una parte, sobre todo en la conducción del PRO, que se va a acomodar en un eventual gobierno de Milei y que no se siente cómodo como furgón de cola de Milei. Una cosa es Macri, otra es Milei. Una cosa era Macri en 2015, otra es Macri ahora, otra es Milei. Cuando esa idea de que Juntos por el Cambio ya no es una maquinaria electoralmente competitiva se generalice, cosa que puede pasar a más tardar el 22 de octubre a la noche, excepto que haya una enorme sorpresa, porque decíamos, Bullrich tiene que asegurar todos los votos de la reta, tiene que empezar a crecer, a sumar votos que no hayan ido para Juntos por el Cambio en agosto, y no veo mucho lugar por donde pueda crecer. Tiene que convencer a muchos que votaron a Bullrich pensando que era la alternativa más potable para ganarle al peronismo, de que sigue siéndolo, para evitar que se vayan con Milei, porque hay un componente gorila muy importante en ese voto que va a ir atrás de cualquiera que le prometa sacar al peronismo. Y si existe la idea, la sensación se instala de que Milei puede ganar en primera vuelta, hay un voto útil que puede ir de Bullrich hacia Milei. Pero además, imagínense que Bullrich, por alguna de esas cuestiones de la Argentina, termina entrando en un balotaje. Asumimos que contra Javier Milei. Hoy sí, no hay una hipótesis en la cual Milei caiga al tercer lugar. ¿Cómo va a ser Bullrich para ir a buscar los votos de aquellos que hoy dice que quiere terminar, que quiere eliminar? Porque toda la campaña de Bullrich se está basando en aquella premisa, a mi gusto obsoleta, a mi gusto vencida, con fecha de vencimiento 13 de agosto de 2023, de que el antikirchnerismo es el eje central de todas sus ideas políticas. No la culpo. Fue esa la identidad sobre la que se constituyó ese espacio. Y entiendo que en un momento de crisis quieras aferrarte al núcleo de tus ideas. Pero electoralmente hablando no es una táctica ni una estrategia inteligente. Entonces decimos, una de las grandes incógnitas para resolver en el mes que queda es qué va a pasar cuando Juntos por el Cambio se dé cuenta de que no va a ganar la elección. Y la respuesta es que probablemente va a terminar partido. ¿Cómo? ¿En qué términos? ¿Y cuál de los otros dos candidatos sabe aprovechar mejor esta ruptura? Bueno, todavía está muy por verse. Hay un segundo punto, una segunda incógnita, una segunda duda, que es Milei contra Milei. Es Milei contra, al mismo tiempo, tironeado, por un lado, por cierta necesidad de normalizarse para dar un mensaje más pasteurizado y apto para el 51%, que es lo que tiene que hacer acá el balotaje, y por otro lado, eso que lo hizo llegar a donde llega, que es que no está bajo control de sí mismo, que puede pasar o mandar a su gente durante 10 días a instalar la idea de que la dolarización no es para tanto, y después sale a dar una nota donde dice, no, yo ya estoy hablando con los fondos que van a poner 60.000 palos para dolarizar el primer día.
o que puede tratar de correrse de algunos lugares más problemáticos hasta que lo hacen pisar el palito y vuelve a caer. Con 2 debates por delante no es un detalle menor. Hay que ver también qué pasa o cuál es la reacción de la sociedad a todo lo que está surgiendo alrededor de Victoria Villarruel, una figura a la cual antes de las PASO casi no se le había prestado atención. Todo lo que vimos de Villarruel, la pelea con Carlotto, todas las novedades sobre sus vínculos efectivos con genocidas y demás, son novedades que llegaron después de las PASO y hay que ver cómo la sociedad argentina las procesa. ¿Quién es el jefe ahí? Porque con la aparición de Villarroel surgió nuevamente esta pregunta de, bueno, ¿cuál es el verdadero factor de poder detrás de esta fórmula? ¿Javier Milei o Victoria Villarroel? ¿Quién maneja a quién? ¿Quién establece las directrices? Todo eso impacta y de alguna manera nos lleva a preguntarnos cuál es el techo de Milei. Porque la verdad es que 30 puntos es un montón, pero para llegar al 50% más uno que necesitas para ser presidente, te faltan millones de votos y no sabemos si hay millones más de personas dispuestas a votar a Javier Milei o la enorme mayoría de quienes consideran esa opción ya lo hicieron. No nos podemos confiar dando por sentado que existe un cordón sanitario que no le va a permitir alcanzar el 50%, pero tampoco podemos dar por sentado que es la arrasadora electoral que algunos dicen ahora, ya está, no se puede hacer nada, ya nos pasó por arriba. No, ¿cómo vas a decir eso de Villarroel? ¿No viste lo bien que estuvo en el debate? No se le movía un pelo, no te podés pelear con ellos, están angelados. Bueno, no, sí, te podés y tenés que pelearte con ellos, porque si no te peleas con ellos, van a ser el próximo presidente y vice de la Argentina. Y la pregunta de cuál es el techo electoral de Javier Milei nos lleva a poner los ojos en un lugar, y solo en un lugar, que es donde terminan todas estas historias cada 4 años en la Argentina, que es el conurbano bonaerense. Porque Javier Milei, para ganar en primera vuelta o para llegar al 50% en el balotaje, tiene que crecer y mucho en el conurbano bonaerense. En el interior del país ya vimos que tiene la capacidad de sumar muchísimos votos y lo hizo. Hay que ver si puede sumar muchos más. Digo, en Mendoza sacó 40%. ¿Cuánto más puede sacar en Mendoza? En Córdoba, ¿cuánto más puede crecer? El lugar donde tiene para crecer es el conurbano bonaerense, donde no le fue tan bien y donde hay millones y millones de votos. Ahí está haciendo toda su campaña, Nico. Ahí está haciendo toda su campaña, buena parte de su campaña. Y qué pasa en el conurbano bonaerense va a depender en gran parte el futuro de Milei y el futuro del país. Y esto nos lleva a la tercera cuestión, a la tercera pregunta, que es el rol del peronismo. ¿Y qué va a hacer, y qué está haciendo, y qué puede hacer el peronismo para sumar más votos, para hacerse fuerte justamente en el conurbano bonaerense y garantizar un lugar en el balotaje y después salir a disputar ese 50% más uno? Creo que en cuanto a lo que puede hacer desde su rol de ministro de Economía y candidato, Sergio Massa está haciendo prácticamente todo lo posible y quizás un poquito más. Si vemos algunos problemas con la implementación de algunas medidas es porque las están sacando del horno cuando le falta todavía un golpe, porque justamente corren contra el calendario electoral. Lo que todavía no está tan claro es cómo se van a saldar durante este mes que quedan algunas internas que están saliendo a la luz y que si logran imponerse al bien común, si aparecen primero las personas antes que el movimiento y antes que la patria, van a ser un obstáculo que puede ser fatal. Yo no digo que si se pierde por las internas. Lo que digo es que si se pierde y las internas distraen recursos y esfuerzos de la recta final, como ya sucedió en 2015, va a ser inevitable pensar que se podría haber hecho más. Y eso va a tener un costo político enorme para quienes hoy conducen el peronismo.
Porque, parafraseando a San Martín, cuando la patria está en peligro, vale todo menos no defenderla. Y cuando te concentras más, ya sea porque estás convencido de que no vas a ganar, o porque en algún cálculo político estúpido crees que puede llegar a resultarte conveniente una derrota antes que una victoria para contener el liderazgo o el poder sobre un sector, bueno, la gente no es estúpida y se da cuenta. La gente no es estúpida y se da cuenta. Esperemos que la dirigencia peronista esté a la altura de las circunstancias. Está claro quiénes están dejando todo. Está la incógnita de qué pasa con otros. Bueno, ojalá esa incógnita nos la saquen y nos quedemos todos tranquilos de que se dejó todo para ganar. Que a nadie le quede ninguna duda. Que a nadie le quede ninguna duda. Insisto, porque es la única manera de que el 11 de diciembre nos miremos todos a los ojos y sigamos laburando juntos, desde el lugar que nos toque, oficialismo u oposición. Pero mirándonos a los ojos y sabiendo que todos hicimos lo que había que hacer en un momento tan complicado. Porque esa es la cuarta duda, la cuarta pregunta que me hago a un mes de las elecciones. Y tiene que ver con el día después, el 11 de diciembre, no el 23 de octubre, el 11 de diciembre, el día que asuma el próximo presidente. Porque, y ya lo hemos dicho muchas veces, va a asumir con una mecha cortísima, probablemente la más corta desde el 83 hasta acá. En parte por las resistencias organizadas que se va a encontrar. Si gana la derecha, de parte, esperamos, de los sindicatos, de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales, que se van a plantar desde el primer día para evitar un retroceso. Macri en los primeros 10 días de gobierno nos hizo retroceder 100.000 kilómetros. Esta vez va a haber que estar atento desde el primer momento. Y si gana el peronismo, porque ya estamos viendo en Brasil, en Estados Unidos, cómo se comportan estos sectores que hoy se embanderan con Javier Milei después de perder una elección. Vean lo que pasó en el Capitolio y averigüen todas las investigaciones que están haciéndose al respecto, si estuvo armado o no. Vean lo que pasó en Brasilia y averigüen todas las investigaciones que están haciéndose y cómo está saltando esta semana, sin ir más lejos, el que era el edecán de Bolsonaro, el que le llevaba la diaria, el que estaba al lado suyo todo el tiempo, le dijo a un juez en Brasil que Bolsonaro le presentó un plan de golpe a las 3 Fuerzas Armadas y que, bueno, el Ejército y la Fuerza Aérea les dijeron que no. Solo la Marina dijo que sí, y por eso Bolsonaro terminó pasando al plan B, que fue la toma de Brasilia del 8 de enero. Es decir, acá, incluso si se gana la elección, va a haber que seguir defendiendo la democracia desde la primera hora del próximo gobierno. Y cómo se salde esa puja, que insisto, va a ser casi como una tercera vuelta de la elección. Va a haber que volver a ganarla. Si se la gana en las urnas, va a haber que volver a ganarla en las calles. Es la cuarta incógnita a un mes del día que probablemente se defina el futuro de Argentina. Respuestas no tengo. Y desconfíen del que les diga que la tiene. Porque la verdad que estamos todos bastante en bolas. Nos gusta creer en algunas encuestas que vimos esta semana y que dan números un poco tranquilizadores. Y es cierto que vienen de un encuestador que ha tenido más tino que otros en agosto. Pero la verdad es que yo no me quedo tranquilo ni con una ni con 100 encuestas. Es tanto lo que hay en juego, es tan valioso lo que tenemos que defender, que no darlo todo hasta el último instante es una claudicación enorme. Ojalá tengamos 29 días de campaña, 29 días de hablarle al prójimo, de no enojarse, de escucharlo, de convencer uno por uno a los que haya que convencer. Y yo escuchaba esta semana a un dirigente decir que en 2015, después del balotaje, todos decíamos, si hubiéramos tenido 2 semanas más de campaña, lo dábamos vuelta. Bueno, tenemos un mes por delante.
y luego 3 semanas más hasta el balotaje. No nos lamentemos más tarde por no haber hecho lo suficiente. Un país unido por la radio.